Ya, chiquillas, vamos a dar comienzo a la clase de hoy día, martes 3 de agosto. La segunda clase después de el regreso de vacaciones. Y como les contaba ayer, vamos a trabajar en esto de los teoremas, vamos a seguir trabajando con ellos. Ya vimos el teorema del ángulo inscrito, el teorema del ángulo del centro. También había una relación entre el arco y el ángulo del centro, el arco y el ángulo inscrito. Me refiero al arco de estos ángulos. También vimos el teorema de varios ángulos inscritos que subtienden el mismo arco. Todos esos ángulos medían lo mismo. Vimos el teorema de el ángulo inscrito en una semicircunferencia que medía 90 grados, era recto. Y el otro fue el teorema del cuadrilátero inscrito. Y ayer, al corregir la actividad, repasamos un poquito y el teorema decía que la suma de los ángulos opuestos de un cuadrilátero inscrito en una circunferencia es igual a 180 grados. Siempre. Eso pasa con los ángulos opuestos en un cuadrilátero inscrito. La suma es igual a 180 grados. Y se tomó un test, se hizo un test, se tomó una tarea y ahora hay que seguir con más teoremas. Igual de interesantes. Bienvenida Daniela, buenas tardes. Hola, profe. Así que vamos a presentar y vamos a compartir pantalla para que veamos eso hoy día. Vamos con circunferencia y algunos de sus teoremas, parte 3, 3 de agosto. Y el objetivo es aplicar justamente esos teoremas nuevos que vamos a ver. Primer teorema tiene que ver con el teorema del ángulo semi-inscrito. Pero para ver el teorema del ángulo semi-inscrito, tenemos que definir lo que es un ángulo semi-inscrito. Así que pueden ir tomando apuntes o tomando atención y después se fijan en el PPT, reestudian el PPT, vuelven a ver la clase o parte de la clase, lo que quieran ver de la clase. Y ahí tenemos la definición de ángulo semi-inscrito, tenemos el dibujo. Dice que es aquel ángulo cuyo vértice pertenece a la circunferencia y además uno de sus lados es una cuerda y el otro es una tangente a la circunferencia. Y ahí tenemos el dibujito. Lo que está con color verde es el ángulo semi-inscrito. Hay una parte que está dentro del círculo y otra parte fuera del círculo, si se dan cuenta, en el dibujito. En lo que está con verde. Y está formada justamente como dice la definición. El arco, perdón, la cuerda AB y la tangente BC, la vamos a llamar. Formado por una cuerda AB formado por la tangente BC. Y ahí se forma el ángulo semi-inscrito. Una parte dentro del círculo y otra parte fuera. Y ese es el ángulo semi-inscrito. Ese es el dibujo que van a encontrar, que van a ver. Y ahora pasemos al teorema. Si surge alguna duda, activan su micrófono o la hacen a través del chat. No duden en hacer eso. Y aquí tenemos el teorema. Una vez que ya se definió lo que era un ángulo inscrito, tenemos el teorema. Y el teorema dice lo siguiente. Si un ángulo del centro y un ángulo semi-inscrito en una circunferencia subtienden el mismo arco, el ángulo del centro
mide el doble que el ángulo semi-inscrito. O sea, en el fondo es lo mismo que el ángulo inscrito, pero ahora es con el ángulo semi-inscrito. Yo les puedo entregar la medida del ángulo semi-inscrito y multiplicando por 2 obtienen la medida del ángulo del centro. También les puedo entregar la medida del ángulo del centro y dividiendo por 2 van a obtener la medida del ángulo semi-inscrito. Es prácticamente igual al teorema del ángulo inscrito, solo que ahora es con el ángulo semi-inscrito siempre y cuando se obtiendan en el mismo arco estos ángulos. Y aquí está el arco. El arco para ambos ángulos, ángulo AOB y el ángulo ABC, es el mismo. El arco AB. Así que no es nada tan nuevo. Tenemos que aplicar lo mismo. Tenemos que saber escribir matemáticamente eso cuando venga en términos de alfa o de beta o de alguna letra griega para averiguar cuánto vale la incógnita y después averiguar cuánto valen los ángulos. Hay cálculos directos. Así que vamos a practicar. Recordemos entonces el primer teorema que vamos a ver ahora. Teorema del ángulo semi-inscrito. Vamos con una primera actividad. También vamos a ir repasando un poquito los teoremas que ya hemos visto para que no nos olvidemos. Lo vamos a ir agregando para ir aplicando y no olvidarlos. Y lo vamos a agregar a estos nuevos teoremas. Vamos con el primer ejercicio, a ver. Todos juntos. Daniela Vida dice, si el arco AB mide 50 grados, entonces nos entregan información, nos fijamos en el dibujo y nos entregan el arco AB. Nos fijamos AB, aquí está A, aquí está B, sería este arco pequeñito de acá. De esa forma se lee, partiendo en A, terminando en B, AB. BA hubiera sido todo esto, pero AB es este pedacito de acá. Dice que mide 50 grados. Además, dice que segmento BC es un diámetro, O es el centro y C es un punto de tangencia a la circunferencia. Así que ahí tenemos una tangente y el punto de tangencia es C, así se llama. En ese punto la tangente toca la circunferencia, en el punto C. La pregunta es, ¿cuáles son las medidas de alfa y beta? Entonces tenemos que aplicar el teorema. Pero, ojo, porque no es tan directo. Porque no tenemos la medida de alfa como para decir dividamos por 2, o no tenemos la medida de beta para decir multipliquemos por 2. Tenemos que hacer algunas cosas previas. Entonces pregunto, si tenemos el arco AB, que dice que mide 50 grados, ¿qué podemos determinar? ¿Qué ángulo? Un ángulo tiene 3 letras. ¿Quién me lo puede nombrar? Vida, Daniela. Si tenemos el arco AB, tenemos la medida del arco AB. ¿La medida de qué ángulo podemos calcular? Pueden decirme las 3 letras o pueden decirme el nombre del ángulo. ¿Cómo se llama ese ángulo que podemos calcular? Ángulo inscrito, semi-inscrito, del centro. ¿Qué me dicen, niñas? Vamos. Arco AB entregado. 50 grados. Con ese ángulo.
O sea, con ese arco. ¿Qué ángulo calculamos? ¿Se atreven? Tiene que ver con lo que ya vimos en los teoremas anteriores. Se entrega un arco y si tenemos el arco, ¿qué podemos calcular? ¿Qué ángulo? Ya pues niñas, vamos. Profe, no entiendo. O sea, ¿No? sí, pero no. Tenemos el arco AB aquí. Aquí está el arco AB. Con este arco AB uno puede calcular un ángulo. ¿Será ese de ahí, el que está al ladito de alfa? ¿Será alfa? ¿Será beta? Recordemos un poquito lo que ya vimos. ¿Qué pasaba con el arco y con el ángulo del centro? ¿Qué pasaba con sus medidas? ¿O qué pasaba? Pregunta general, ¿qué pasaba entre el ángulo del centro y el ángulo inscrito de cualquier circunferencia si subtienden el mismo arco? ¿Cuánto mide el ángulo del centro en relación al ángulo inscrito? ¿El doble o la mitad? ¿El ángulo del centro mide el doble que el ángulo inscrito o mide la mitad que el ángulo inscrito? Si yo les digo, hay un ángulo inscrito y ese ángulo inscrito mide 30 grados. ¿Cuánto mide el ángulo del centro que subtiende el mismo arco? Si ese ángulo inscrito mide 30 grados. ¿El ángulo del centro mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito? ¿O mide la mitad de lo que mide el ángulo inscrito? El ángulo del centro. Mide la mitad, ¿no? No, el ángulo del centro mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Ah, sí, eso, o sea, eso quería llegar, porque el inscrito era la mitad del centro. Eso, el inscrito es la mitad de lo que mide el ángulo del centro y el ángulo del centro mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Ahora, ¿qué pasa con el arco y con el ángulo del centro? ¿Qué pasa con sus medidas? ¿Qué pasa con el ángulo del centro y con su arco? El ángulo del centro mide el doble de lo que mide... Eso, mide lo mismo. Entonces, si se dan cuenta, acá dice que O es centro. Acá hay un ángulo de centro. Y se entrega el arco AB. Entonces, ¿cuánto va a medir el ángulo de centro BOA? ¿Cuántos grados? ¿Cuánto mide BOA? Bien, vida, 50 grados. Ahí aplicamos lo que ya habíamos visto. Teníamos el arco mide lo mismo que el ángulo del centro, entonces colocamos acá 50 grados, este pedacito de acá, 50 grados. La pregunta que viene ahora es, ¿cuánto mide alfa entonces? Si tenemos este pedacito, ¿cómo calculamos este otro pedacito de acá? ¿Cuánto va a medir alfa si esta parte mide 50 grados? ¿Qué tipo de ángulo se forma aquí? ¿Todo esto? ¿De cuántos grados?
Ya sabemos que el arco mide 50 grados, que este ángulo BOA también mide 50 grados. Por lo tanto, podríamos calcular alfa, que es este otro pedacito. ¿Cuánto mediría alfa? Todo esto es un ángulo extendido. ¿Y el ángulo extendido cuántos grados mide? ¿Cuánto mide el ángulo extendido, Daniela? ¿Cuántos grados? 180, ¿no? Perfecto, 180. Si tenemos este pedacito que mide 50 grados, ¿cuánto va a medir alfa entonces? Tengo que sumar los dos, ¿o no? Pienso. Todo esto mide 180 grados, Sí. pero ya tenemos un pedacito que mide 50, entonces tenemos que ver la otra parte. Ah, 130. Perfecto, y ahora podemos aplicar el teorema recién, pues el ángulo semi-inscrito. Porque ahora tenemos alfa, y si tenemos alfa, alfa y beta comparten el mismo arco, que es el arco CA. Y el teorema dice que el ángulo semi-inscrito mide la mitad de lo que mide el ángulo del centro, que en este caso sería alfa. Y alfa me dijiste que mide 130 grados. Por lo tanto, ¿cuánto va a medir beta? ¿Cómo me perdí? Ya, dijimos que alfa mide 130 grados. Y el teorema dice que el ángulo semi-inscrito que está acá, que es beta, mide la mitad de lo que mide el ángulo de centro, siempre y cuando se obtienda el mismo arco. En este caso es CA, tienen el mismo arco. ¿Cuánto va a medir beta? Entonces, si mide la mitad de lo... 65. Perfecto. Y ahí hemos aplicado el teorema, pero aplicando cosas previas, que era que yo les entregaba el arco, ustedes tenían que ser capaces de obtener esta medida de acá, que es el ángulo de centro, y después deducir que esto es un ángulo extendido, que todo esto mide 180 grados, por lo tanto alfa es lo que le falta a 50 para completar 180 grados. Eso es 130 grados. Y el ángulo semi-inscrito mide la mitad de lo que mide el ángulo de centro, siempre y cuando se obtiene el mismo arco CA, en este caso. Por lo tanto, va a medir 65 grados. Bien. Lo fuimos haciendo entre todos y aquí está matemáticamente. Está toda la información. Como arco AB mide 50 grados, entonces ángulo AOB es igual a 50 grados. Primera conclusión a la que debíamos llegar. Y eso fue a lo que llegamos. Arco AB 50 grados, entonces ángulo AOB 50 grados. Lo mismo, porque es del centro y el ángulo de centro mide lo mismo que su arco. Después, alfa es suplemento del ángulo AOB, lo que yo les dije acá. Es lo que le falta para completar 180 grados. Alfa, a este otro pedacito. Entonces, tenemos que hacer una resta. La resta que hizo Daniela, 180 grados menos 50 grados nos da 130 grados. Entonces, alfa va a medir 130 grados. Y después, aplicando el teorema del ángulo semi-inscrito, ya que alfa y beta se obtienen en el mismo arco, decimos que beta va a medir la mitad de lo que mide alfa, es decir, 130 partido por 2, y la mitad de 130 es 65. 65 grados. De ahí hemos aplicado el teorema del ángulo semi-inscrito. No sé si hay alguna duda, Daniela, Darwin, pero es muy similar a lo anterior, solamente que ahora es con ángulo semi-inscrito y con ángulo de centro. En vez de inscrito, ahora es semi-inscrito. Una parte dentro del círculo, la otra parte fuera.
Y ahí uno puede jugar con eso. Yo les entrego el semi-inscrito, les pido el del centro. Yo les entrego el del centro, les pido el inscrito. O jugar más aún y agregar este tipo de cosas donde hay que deducir algunas cosas más. Vamos con otro. Esto está en términos de alfa, así que tenemos que averiguar cuánto vale alfa primero. Aplicamos el teorema, dice, leamos primero, sea una circunferencia de centro O con punto de tangencia A. Ya, ahí está el punto de tangencia, el punto donde toca la circunferencia. La tangente toca la circunferencia en ese punto. El centro es O. El arco es AC para ambos ángulos. Dice, determine las medidas de los ángulos COA, el del centro, y OAD, que es el semi-inscrito. Sí se sabe que medida del ángulo COA es igual a alfa más 60 grados y medida del ángulo OAD es igual a alfa menos 20 grados. Entonces aquí se repite lo mismo, tenemos que ser capaces de formar la expresión que nos va a ayudar a obtener la medida de alfa y después la medida de cada uno de los ángulos. Entonces, vamos paso a paso. Nuevamente, si yo les digo el doble, ¿qué número es? Cuando yo les digo el doble, ¿qué número hay que colocar? 2. Muy bien. El doble del ángulo o de la medida del ángulo semi-inscrito. ¿Cuánto mide el ángulo semi-inscrito? ¿El semi-inscrito es COA o es OAD? O AD, ¿no? Muy bien, OAD. Entonces sería el doble de la medida del ángulo semi-inscrito, o sea, alfa menos 20 grados, igual a la medida del ángulo de centro. ¿Cuánto mide el ángulo del centro? 180. No, ahí aparece. ¿Dónde está? Ah, alfa más 60. Bien, alfa más 60 grados. Y esa expresión hay que formar. Ya la hemos formado y empezamos con el cálculo. Y aquí está todo el cálculo. Ahí está. El doble de la medida del ángulo semi-inscrito, que es alfa menos 20 grados, es igual a alfa más 60 grados, que es la medida del ángulo del centro. Empezamos a hacer los cálculos. 2 por alfa, 2 alfa, menos 2 por 20 es 40, igual a alfa más 60. Todo esto en grados. Después hacemos el cambio correspondiente. Alfa pasa restando, nos queda 2 alfa menos alfa igual 60 y el menos 40 pasa sumando, más 40 grados. 2 alfa menos alfa es alfa, 60 más 40 es 100, alfa por lo tanto 100 grados. Y ahora calculamos cada uno de los ángulos, ya tenemos alfa. El ángulo semi-inscrito es alfa menos 20 grados, o sea, va a ser 100 grados menos 20 grados igual 80 grados. Ángulo del centro es alfa más 60 grados, por lo tanto va a ser igual a 100 grados más 60 grados igual a 160 grados. Y se cumple el teorema, justamente, el ángulo del centro mide el doble de lo que mide el ángulo semi-inscrito, y el ángulo semi-inscrito, por lo tanto, mide la mitad de lo que mide el ángulo del centro. Así que, como les dije, hay cálculo directo, hay cálculo donde uno tiene que calcular alguna incógnita y después averiguar cuánto miden los ángulos. ¿Dudas, consultas? Daniela. Vida, Darwin. Ya, Vida. Como les digo, es prácticamente similar. Hay que fijarse bien en el dibujo. Si hay que deducir algo, hay que ser capaces de deducir eso.
Vamos con otro teorema. El teorema es el teorema del ángulo interior en la circunferencia. Pero antes de ver teorema del ángulo interior, vamos a definir lo que es un ángulo interior. Ahí está el dibujo y está la definición. El ángulo interior es el ángulo que se forma por la intersección de dos cuerdas en un punto al interior de la circunferencia. Aquí tenemos el dibujo. Tenemos dos cuerdas. ¿Cuáles son las dos cuerdas que tenemos en el dibujo? Tenemos dos cuerdas, se intersectan y forman ángulos interiores. ¿Cuáles son las dos cuerdas que tenemos? Recordemos que las cuerdas son segmentos que unen dos puntos de la circunferencia. ¿Qué cuerdas ven? Hay dos. Casi vida, pero una cuerda tiene dos letras nomás. Hay que sacar una. Bien, vea, si tú colocas BEA sería el ángulo extendido que está ahí. BA es el segmento, esa es la cuerda, es una de las cuerdas. ¿Y cuál es la otra? No es CO, es otra letra. Eso, CD. Muy bien, ahí están las dos cuerdas, se intersectan y forman ángulos interiores. Y aquí tenemos a la derecha los ángulos que se forman. El ángulo BEC, el ángulo CEA, el ángulo AED, el ángulo BED, y se llaman interiores porque están dentro de la circunferencia. Ahora veamos el teorema. El teorema dice lo siguiente. Ahí está el dibujo, está la fórmula. Dice, dada una circunferencia de centro O, con AD y BC cuerdas, que se intersectan en el punto E, como aparece en el dibujo, se cumple lo siguiente. La medida del ángulo interior, que en este caso pueden ver en el dibujo es alfa, o pueden ser las otras igual, es igual a la semisuma de las medidas de los arcos que subtienden sus lados y la prolongación de ellos. Así que aquí tenemos que tener las medidas de los arcos. Uno está enfrente, el otro está detrás. Y sumando y después dividiendo por 2, vamos a obtener la medida del ángulo interior correspondiente. Hay que tener mucho ojo cuando se entregan los arcos, porque siempre hay que entregar, o generalmente se va a entregar el que está enfrente y el que está detrás. Si no ocurre eso, hay que hacer algo más. Repito, ahí está el dibujo, ahí están las dos cuerdas, se intersectan, forman ángulos interiores, y para determinar cuánto mide ese ángulo interior o esos ángulos interiores se aplica este teorema. Medida de un arco más la medida del otro arco dividido por 2. En este caso, BA más CD dividido por 2 y obtenemos la medida de alfa. Vamos con un ejemplo. Dice, ejercicio 3. ¿Cuál es la medida del ángulo AEC? Aquí está AEC, o sea, ese que está ahí. Si la medida del arco AC es igual a 30 grados y la medida del arco BD es igual a 50 grados, ¿nos entregan los arcos que necesitamos para obtener el ángulo o la medida del ángulo que se solicita? ¿Sí o no? Tenemos el arco que está enfrente y el que está detrás. El ángulo es AEC, AEC, o sea, este pedacito hay que calcular. Y nos entregan ese arco y ese arco. ¿Estamos bien con la información que nos entregan?
Bien, sí, tenemos los arcos, tenemos el ángulo respectivo que está justo ahí, en la intersección de esas cuerdas. Así que aplicamos el teorema. El teorema dice, sume las medidas de los arcos, divida por 2 y obtenemos la medida del ángulo. ¿Cuánto va a medir el ángulo AS entonces? No es 30. Recuerden que hay que sumar las medidas de los arcos, dividir por 2 y obtenemos la medida del ángulo AS. 30 más 20 dividido por 2. 25. Bien, Daniela. Entonces el ángulo AS mide 25 grados, este que está acá. Y justo nos entregaba la información que necesitábamos, que era el arco de acá, que es BD, y el arco que está detrás, AC. Así que ojo con eso. Ahí está, medida del ángulo AC va a ser igual a la medida del arco AC más la medida del arco BD, todo eso dividido por 2. Eso nos da como resultado 25 grados. 30 grados más 20 grados dividido por 2 es 50 grados dividido por 2 y eso es 25 grados. Vamos con otro más. Ejercicio 4. Ojo acá, ojo, ojo, ojo. Fíjense bien en los arcos. Se entrega DA, ese de ahí. Ese de ahí mide 80 grados. Se entrega BC, ese de ahí mide 84 grados. ¿Podemos determinar alfa de inmediato? ¿O podemos determinar los ángulos que están al ladito de alfa? Tenemos DA, tenemos BC. Si sumamos y dividimos por 2, ¿vamos a obtener alfa o vamos a obtener el que está ahí o el que está ahí? Los arcos que nos entregan son los que están frente a alfa y detrás de alfa, ¿o no? ¿Cuál es el arco que está atrás de alfa? ¿Es de A? ¿Es de C o es otro? ¿El que está atrás de alfa? Atrásito. Este que está acá. ¿Cómo se llama este arco? Entonces, Es CD. CD, porque parte aquí a la derecha y llega a la izquierda. ¿Y CD lo entregan o no? no. No. ¿Cómo se llama el que está frente a alfa? El que está acá abajito. Recuerden que se lee de derecha a izquierda. ¿Cómo se llama el que está frente a alfa? Acá abajito el que estoy indicando. De derecha a izquierda. ¿Cómo se le diría este? A ver, AB. ¿Entregan AB? no. Tampoco. Entonces, nos entregan DA, nos entregan BC, no vamos a poder calcular directamente alfa. Vamos a poder calcular ese que está ahí. ¿Cuánto mide el que está entonces al ladito de alfa aplicando el teorema?
sumando y dividiendo por 2. 82. $82. Muy bien. O sea que 82 me diría este pedacito. ¿Qué habría que hacer ahora para calcular alfa? Si tenemos este pedacito, algo parecido a lo que hicimos delante. Este pedacito mide 82 grados entonces. ¿Cómo calculamos alfa? ¿Qué resta hacemos? 180 menos 82, ¿no? Muy bien. ¿Y cuánto nos daría entonces eso? 98. Bien. Aquí está. Todo lo que hicimos, todo el cálculo, 80 más 84 es igual, partido por 2. Nos queda 164 partido 2, eso es igual a 82. Yo le coloqué una letra que no aparecía que es E. Entonces a este puntito le llamé E. DEA, 82 grados. Pero no queremos ese ángulo, nos están pidiendo alfa, así que tenemos que hacer una resta. La resta es 180 grados menos la medida del ángulo DEA. Y eso es 180 grados menos 82 igual a 98 grados. Así que cuidado, porque hay veces en que es directo y hay veces en que no. Todo depende de los arcos. Ya, chiquillos, lo vamos a dejar hasta acá. La próxima clase, que es el próximo lunes, seguimos viendo el teorema del ángulo exterior. Ya vimos el semi-inscrito interior, falta el exterior. Después practicamos y después se viene un nuevo test y una nueva tarea. Así que voy a tomar lista ahora y quedan libres. Ya, chiquillos, cuídense, que estén bien, estamos en contacto, nos vemos el lunes. Chao a todos, que estén bien. Chao, chao, chao Vía, chao Daniela, chao Darwin. Gracias Darwin, igual tú.